Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría enseñarte cómo encontrar oportunidades de inversión de una forma más práctica. Como sabes, en el vídeo anterior te traje 10 claves para encontrar oportunidades de inversión y como recordarás, y si no viste ese vídeo te invito a que vayas a verlo, la primera clave era generar ideas de inversión, ya sea a través de inversores famosos, de otros canales de YouTube o también utilizando lo que sería screeners. Normalmente los screeners yo en el canal no te he enseñado a usarlos como tal, pero sí tengo un vídeo en el canal donde te traigo los 5 mejores screeners gratuitos que puedes utilizar para, digamos, extraer ideas de inversión. La finalidad de los screeners en este caso, y como puedes ver estoy a la plataforma o en la página de Finviz, realmente la página tiene mucha información, pero a mí lo que me interesa es el screener donde vamos a filtrar poniéndole una serie de datos o filtros. Vamos a intentar encontrar compañías que sean interesantes, pero como digo, de una forma más práctica, es decir, en la situación actual. Bien, antes de empezar y de utilizar el screener, lo interesante es hacer una pequeña reflexión sobre lo que realmente, digamos, la situación en la que nos encontramos. Ahora mismo, como sabes, esta misma semana han habido bajadas de tipos de interés en el Banco Central Europeo, es decir, ha habido una bajada de 0,25 o 25 puntos básicos y eso, como sabes, es interesante porque puede ir reactivando la economía, lo que puede generar a su vez beneficios mayores de las compañías, también que el endeudamiento o apalancamiento que usan las compañías les sea más barato, entre otro tipo de beneficios como pueden ser, por ejemplo, hipotecas variables o nuevas hipotecas para el aumento, digamos, de venta de inmuebles o alquiler de inmuebles, entre otras cosas. Precisamente a nosotros, digamos que todo esto es interesante que lo tengamos en cuenta, sobre todo para encontrar oportunidades de inversión, ya que es importante, tal y como te he dicho, tener siempre una lista de seguimiento lo más amplia posible y cada vez ir buscando diferentes compañías, diferentes sectores, etcétera, para que cuanto más abanico o más abierto tengamos el abanico, más probabilidades tengamos de encontrar oportunidades de inversión. Bien, una vez dicho todo esto, te voy a enseñar de una forma más práctica cómo yo utilizaría en este caso el screener de Finviz. Como te digo, ya tengo en el canal un vídeo con los 5 screeners gratuitos más interesantes, pero me voy a centrar en concreto en este vídeo en este. Bien, lo primero, como te decía, estoy viendo que muchos inversores a la hora de utilizar screeners cometen grandes errores, como por ejemplo filtrar de manera muy exhaustiva. Es decir, normalmente, como puedes ver aquí está la parte de filtros, aquí están todas las compañías y como puedes ver hay más o prácticamente 477 páginas de compañías cotizadas que están disponibles en la base de datos de esta página web. Como sabes, cada página web o cada screener tiene su propia base de datos, también con las estimaciones de sus propios analistas, etcétera. Por eso te decía en ese otro vídeo, que si no has visto, que es interesante utilizar al menos más de un screener, 2 o 3 screeners, pero como te digo te voy a utilizar este. Entonces, en concreto, a nosotros lo que nos interesa es ir filtrando, como digo, de menos a más, es decir, ir poniendo filtros donde en teoría descartemos compañías que consideramos malas y luego ya si queremos ser más exhaustivos, pues sí podemos aplicar filtros más fuertes. Aquí generalmente, como ves en la parte de descripción, ves que hay cosas interesantes como sector, industria, también el market cap, el precio, la rentabilidad por dividendo. Todo esto no nos interesa o no nos debería de interesar a priori, porque realmente lo importante es buscar compañías que tengan, y esto siempre lo digo en cada uno de mis vídeos, que tengan una buena capacidad productiva y ventajas competitivas para por lo menos asegurarnos de que el crecimiento vaya a ser sostenible en el tiempo. Por eso lo primero que haría yo es irme a la parte de fundamental y aquí lo primero que me interesa, recuerda que en vídeos anteriores ya te lo he comentado, la capacidad productiva de la empresa se mide por sus márgenes, por su beneficio operativo, por su beneficio neto, también por la capacidad que tiene de captar nuevos clientes, es decir, por el aumento de ingresos. Todo eso es interesante. Por eso un punto principal es
saber, según por supuesto las estimaciones de analistas de esta plataforma, cuáles serán aquellas compañías que al menos me van a crecer a tasa de doble dígito. Esto es un filtro bajo o mínimo que le exijo yo a todas las compañías para los próximos 5 años en EPS. Es decir, aquí como puedes ver, crecimiento de EPS para los próximos 5 años. Aquí yo quiero que sea superior al 10%, es decir, que al menos me garanticen un crecimiento medio, evidentemente no anualizado, puede haber algún año puntual que sea menor a ese doble dígito, pero de media, pues que sea superior al 10%. Como ves, solamente con poner este pequeño filtro, fíjate que ya de 477 páginas ya tenemos 72 páginas máximas, es decir, todavía tenemos muchísimas compañías para intentar encontrar esas oportunidades de inversión, pero ya hemos descartado muchísimas. Es decir, en mi caso, también es verdad que mi caso no tiene por qué ser el tuyo, y a lo mejor a ti te interesa buscar compañías que, aunque crezcan más lentamente, pues digamos que las buscas más resilientes, menos volátiles, etcétera, por lo que tendrías que poner aquí en los filtros los datos que a ti te interesen, pero como digo, a mí me interesa de momento buscar compañías que al menos crezcan en EPS a tasa de doble dígito. Como digo, también es verdad que en la mayoría de compañías los EPS van directamente relacionados con el precio de cotización. Si una compañía es capaz de crecer sus EPS al 10%, tarde o temprano el precio podemos ver cómo termina creciendo más o menos correlacionado ese 10%. Por eso para mí es bastante importante. Segunda cosa que me parece muy importante, y precisamente esto me aseguraría más o menos que la compañía, pues digamos que en caso de problemas, y recuerda que estamos en un momento de incertidumbre con altos tipos de interés y todavía la inflación no está del todo controlada, pues que al menos tengan márgenes brutos y márgenes operativos, digamos, estables y positivos. En este caso, a mí me gustaría también que tuvieran márgenes de doble dígito, pero un poquito más, es decir, en torno al 15%. Por tanto, si yo pongo aquí en márgenes brutos que sean superiores al 15%, ves que ya se siguen descartando compañías. Y luego lo lógico, y esto hay que pensar por qué, pero yo como digo voy a poner un filtro más suave, en teoría si los márgenes brutos son superiores al 15%, lo lógico es que los márgenes operativos puedan ser un poco más bajos, porque recuerda que a partir del margen bruto se van descontando gastos operativos, lo que quiere decir que al final digamos que los márgenes tanto netos como operativos lo normal es que sean más bajos, pero yo le voy a exigir exactamente el mismo porcentaje. Por tanto voy a poner aquí que esté por encima del 15% también. Como ves, ya me quedan 18 páginas y esto simplemente son 2 o 3 pequeños filtros que he ido aplicando, pero el siguiente paso, que quiero ir un poquito más allá, es por supuesto otra cosa que ya te he explicado en el canal, que es la rentabilidad sobre el capital invertido. En este caso te hablo del ROIC, pero que también se conoce como ROCE o ROI, y aquí en esta página lo tienen como retorno de la inversión. Aquí normalmente, como si sabes o ya te lo he explicado en el canal, la media del mercado del SP500 está en torno al 13%, a mí me interesaría que las compañías sean de media mejor que la media del mercado, y precisamente por eso voy a buscar que esté por encima de 15%. Como puedes ver, ya me quedan 7 páginas, he ido reduciendo, y ahora quiero también, digamos, aparte de la base productiva, es decir, el crecimiento de beneficios y los márgenes que tiene la compañía, que gracias a los márgenes más o menos puedo intuir que los costes están controlados y que tienen una rentabilidad sobre el capital invertido superior al 15%, lo siguiente sería saber que realmente no se está pagando demasiado caro por esa compañía. Por supuesto, si yo pongo este filtro, sé que estaría, digamos, descartando compañías de mucha calidad, como puede ser el caso de Hermes, Ferrari, también puede ser incluso Microsoft, Nvidia, es decir, porque ya cotizan a múltiplos superiores a 35 veces. Pero yo digamos que quiero empresas, por supuesto no voy a filtrar demasiado exagerado, pero sí empresas que estén por debajo de Price Free Cash Flow de 30 veces y de PER Forward, también todo esto teniendo en cuenta los beneficios futuros de
a 12 meses, pues que esté también por debajo de 30 veces, lo que quiere decir que aquí en este caso pondría por debajo de 30 veces per forward y también que pondría por debajo de 30 veces price free cash flow. Y si te fijas, me quedan 4 páginas de las cuales digamos que hay compañías, como puedes ver aquí, que tienen mucha calidad y que seguramente son muy conocidas, como Apple, Airbnb, también tienes por aquí AutoZone, es decir, tienes muchas compañías, Booking por aquí. Si seguimos mirando, seguro que hay muchísimas empresas que conocerás, pero ahora, una vez he puesto estos filtros, y precisamente por eso te lo estoy enseñando de forma práctica, porque no se trata de poner filtros más exigentes porque te pueden llevar a error, y luego te mostraré un ejemplo de por qué debes hacerlo así. Una vez, si te fijas, he puesto filtro por abajo, es decir, quiero descartar todas las compañías que no lleguen a crecer a doble dígito, por tanto muéstrame las que crezcan a más de doble dígito. Quiero que me descartes las compañías que coticen por encima de 30 veces price free cash flow y per forward de 12 meses en este caso, al mismo tiempo que tengan un retorno de la inversión superior al 15%, es decir, que me descartes todas las que no tienen ese ROI, ROCE o ROIC en este caso, y con unos márgenes mínimos del 15%, tanto brutos como operativos. Es decir, que ya me he quitado muchísimas compañías y he pasado de 440 y pico páginas a prácticamente, como digo, 4 páginas. Ahora que más o menos ves que son filtros que todavía siguen siendo amplios, pero me he descartado por la parte de arriba empresas caras y por la parte de abajo empresas que me generen pocos beneficios, etcétera, me he descartado muchísimas. Ahora sí, yo iría aquí a la parte de descripción, donde realmente buscaría ya sectores en concretos, es decir, sectores, industrias que me puedan interesar, o también, por supuesto, si eres una persona que también quieres tener una rentabilidad por dividendo, pues digamos que podrías poner aquí la rentabilidad por dividendo que te pague la compañía en concreto que quieras buscar. Yo más en concreto, para buscar empresas de dividendos, buscaría otras cosas, así que de entrada yo lo que haría es centrarme en el sector y en la industria. Ahora, eso sí, precisamente como estamos, y por eso te estoy haciendo este caso práctico, donde hay que analizar la situación actual en la que nos encontramos. Es decir, recuerda, altos tipos de interés, pero que, como ya has visto esta semana, el Banco Central Europeo ha empezado a bajar los tipos de interés. También es verdad que porque la eurozona tiene menos inflación y también está proyectando un mayor crecimiento para los próximos años, cosa que en Estados Unidos, digamos que como el país o la economía estadounidense ha sido más fuerte, la inflación se ha quedado más enquistada, porque como sabes, mayor crecimiento de un país implica mayor inflación, y en este caso, pues como Estados Unidos digamos que ha tenido una tasa de paro o desempleo muy baja y ha seguido creciendo, o las compañías estadounidenses han sido o han demostrado ser más resilientes, precisamente por eso la inflación se ha quedado más enquistada, y digamos en este caso la Fed ha decidido mantener los tipos de interés todavía altos y puede que se retrase en la bajada de tipos de interés. Pero por lo pronto todo esto es interesante tenerlo en cuenta para saber cuáles sectores serían los que se verían ahora mismo, en este momento, beneficiados. Para eso tengo aquí la página o la web de Coifin, que es una plataforma muy parecida a Ticker, que no te he hablado específicamente, si te la he comentado en algunos vídeos pasados, y si quieres que te hable en detalle de esta plataforma donde puedes ver los resultados de la compañía, donde puedes ver análisis macroeconómicos, también divisas y otra serie de cosas, pues si quieres que te muestre esta plataforma, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero yo digamos que voy a ir directamente, como puedes ver aquí, a los sectores de Estados Unidos. Voy a ir aquí y puedes ver un gráfico que se me despliega y puedes ver realmente la evolución de los sectores en lo que va de año. Como puedes ver, aquí tenemos todo tipo de sectores como consumo discrecional, consumo estable, energía, financiero, salud, industrial, tecnología, comunicaciones. Es decir, aquí como puedes ver tenemos cada uno, que es cada punto del gráfico, y lo interesante que aquí
es verdad que podemos hacer, digamos, dos lecturas diferentes, es, por ejemplo, ver cuáles han sido los sectores que no han progresado o que han caído. Ten en cuenta que también existe lo que se conoce como ciclos económicos, de los que nos podríamos aprovechar si invertimos, en este caso, en sectores que están infravalorados en cierto momento, pero que tras la recuperación económica se puedan ver beneficiados. Entonces, como digo, aquí hay dos lecturas. En este caso, primero aquí ves el XLY, que es consumo discrecional. Como puedes ver, que este ha decrecido en lo que va de año un 0,43%, y el otro XLRE, que se refiere al real estate, como puedes ver aquí. Es decir, tanto el real estate como el consumo discrecional, digamos que en lo que va de año no ha crecido en Estados Unidos, que Estados Unidos, como sabes, es una de las principales potencias mundiales y por tanto es una referencia a nivel mundial de lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel macroeconómico. Entonces, la primera lectura es decir, oye, pues a lo mejor si estos dos están baratos, podríamos encontrar oportunidades de inversión en estos dos sectores. O también la otra lectura es decir, bueno, en este entorno difícil, estos sectores han demostrado que han tenido la capacidad de crecer aún con altos tipos de interés y al mismo tiempo también con una inflación que todavía sigue enquistada. Por lo que quiere decir que podríamos intentar ir a por la parte baja del ciclo o también en este caso por la parte de los sectores que hayan ido creciendo. Es decir, ya esto según como quieras enfocarlo. Yo, por lo menos, por lo que estoy viendo, fíjate que los extremos, aquí tenemos el de arriba XLC, que en este caso ha crecido un 16% y se refiere a comunicaciones. Fíjate que por si no lo ves por la cámara, puedes verlo aquí, el 16% y es la parte de comunicaciones. Fíjate el crecimiento que ha tenido, pero luego tenemos el rango bajo que ha sido el real estate, como puedes ver aquí, que ha decrecido ese 4,57%. Entonces, como puedes ver, pues con cada sector pues ha sido diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez más o menos vemos estos sectores, podemos tomar una decisión. Es decir, me vengo yo aquí y digo, bueno, pues yo he visto que el sector de las comunicaciones lo ha hecho muy bien. Por tanto, voy a poner aquí servicios de comunicaciones a ver qué es lo que sale. Y curiosamente, solamente con seleccionar un sector ya me salen nada más que 3 empresas. 3 empresas de las cuales me sobra decirte o hablarte sobre Meta, que ya la he analizado y valorado en el canal, un pedazo de empresón que, como sabes, tiene muchísimos vientos de cola para los próximos años, ya sea por la publicidad digital, por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, por lo que es una pedazo de empresa que aplicando estos filtros tan simples nos hemos quedado con una buena empresa. Pero fíjate que después aparece Match Group y Travelzoo también, que son otras 2 empresas que por si no las conoces, aquí nos comentan que también es contenido de internet y también de publicidad o agencias publicitarias, en este caso, todo de servicios de comunicación. Por tanto, ¿qué es lo que haríamos ahora? Una vez más o menos hemos descartado esas compañías que, o digamos, hemos descartado una amplia lista de compañías. Yo, por supuesto, ya como conozco a Meta, sé que además Meta está a un múltiplo razonable. He puesto, sin ser muy exigente, que esté cotizando, recuerda, en estos filtros que estén por debajo de 30 veces, es decir, que aunque pueda estar exigente, no está lo que podríamos considerar desorbitado o sobrevalorado o a un múltiplo demasiado exigente, sino más o menos diríamos que está en rango, una empresa que va a crecer a doble dígito por debajo de las 30 veces, con márgenes superiores al 15% y con ROICs superiores al 15%, cosa que es positivo. Pero por supuesto yo me voy a ir a la siguiente, que es Match Group, por ejemplo, para que te sirva de ejemplo. MTCH, voy aquí a ticker y pongo MTCH para ver realmente esta compañía qué es lo que hace. Pues esta compañía realmente, si la conoces, es una empresa de citas. Precisamente aquí, si le doy a traducir para que lo puedas ver, ves que ofrece productos de citas en todo el mundo. La cartera de marcas de la compañía: Tinder, Match, The League, Azar, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que es, digamos, que la empresa de citas tan conocida a nivel mundial. Y en este caso puedes ver que la compañía o la empresa, pues digamos que parece ser que no lo ha hecho muy bien. Es decir, el gráfico nos está demostrando que esta compañía, que llegó a estar a 160 y pico, salió a cotizar
a 102 y ahora mismo se encuentra en 31. Parece que está barata, pero realmente si empezamos a buscar información que a nosotros nos interesa, recuerda que como estamos en una situación de altos tipos de interés, tenemos que alejarnos de empresas que tengan mucha deuda. Por tanto, aquí estás viendo cómo el EV, Enterprise Value, es muy superior, y me cambio de la cámara para que lo veas un poco mejor, es muy superior al market cap. Esto quiere decir que aproximadamente tiene un 30% de deuda neta, cosa que es bastante negativo con altos tipos de interés. Sí, es verdad que hemos visto que esta semana el Banco Central Europeo ha empezado a bajar los tipos de interés, pero no sabemos cuánto se va a prolongar en el tiempo. Si es verdad que más o menos ellos estiman que consigan el objetivo de inflación del 2% para 2026, y esto es interesante también saberlo, pero digamos que no hay una certeza sobre cuál va a ser la velocidad de bajada de tipos. Por tanto, invertir en una empresa con mucha deuda, yo de entrada ya la descartaría. Aún así, para seguir investigando y que veas que esta empresa no es interesante por mucho que haya bajado, fíjate que los múltiplos incluso parecen baratos, pero realmente, como sabes, lo que parece barato no es que sea siempre barato, sino a lo mejor es que el mercado le asigna estos múltiplos porque no es una buena empresa. Y esto lo podemos ver aquí en la parte de Financial, que era, como recordarás en el vídeo anterior de las 10 claves para encontrar oportunidad de inversión, la siguiente, hacer un análisis rápido sobre la contabilidad. Aquí podemos ver básicamente cómo la compañía, si es verdad que en cuanto a ingresos ha ido creciendo, pero de una forma más irregular, es decir, 7%, 2, 3, menos 2, más 5, menos 47, y encima no en años de pandemia, sino años anteriores, luego 18, 16, 24 y 2022 y 23 un 6 y un 5. Es decir, que realmente tiene crecimientos más inestables o más volátiles, pero si vamos a la parte del beneficio operativo, pues fíjate que la compañía realmente ha generado 429 millones, 300, 200, 200, 200, 500, 600, 700, 800, 800, 900, es decir, sí parece que ha ido creciendo a largo plazo, pero es verdad que ha tenido una seria bajada, o digamos una bajada notoria hasta 2017, luego es verdad que ha ido teniendo un crecimiento, pero con esto digamos que sumado a la irregularidad o la digamos poca visibilidad de recurrencia de ingresos o seguridad de ese crecimiento en ingresos y en beneficio operativo más la deuda, pues digamos que a mí ya me resulta un poco incómodo. Si sigo mirando por aquí, tengo el beneficio neto, donde también, como puedes ver, es algo más irregular todavía que el beneficio operativo, 200, 400, 100, menos 41, 300, 600, 400, 100, 200, 300. Es decir, que realmente, digamos que podríamos decir que esta empresa parece que no tiene, digamos, un crecimiento en el beneficio neto más, digamos, sostenible en el tiempo, aunque sea pequeño, pero sí es verdad que al ser más volátil es más difícil proyectar, sobre todo a largo plazo. Por tanto, como ves, esta oportunidad yo de entrada ya la descartaría, a pesar de que luego pueda parecer de que los múltiplos de valoración parezcan baratos. Como ves, 8 veces y 9 veces PER o Price Free Cash Flow. Yo en este caso esta empresa sí es verdad que la descartaría, pero por otro lado es verdad que la otra empresa que salió, que es Meta, pues como digo, sobra hablar sobre ella, porque Meta es que es totalmente diferente. Como puedes saber aquí más o menos, puedes ver cómo la compañía en la parte de finanzas, puedes ver cómo el crecimiento ha sido impresionante, 54, 58, 43, 54, o sea, seguimos aquí incluso manteniendo 2018, 37, 26, 21, 35. En 2022 prácticamente se quedó igual, decreció ligeramente y luego ha vuelto a crecer a más de doble dígito, a más de 15%. Luego también en beneficio operativo, como puedes ver aquí abajo, es exactamente lo mismo. Si vamos aquí exactamente, ves cómo ha pasado de 2.921 millones a 50.000 millones, con márgenes, que esto es lo interesante, del 37% al 37%. Fíjate que ha subido hasta el 40, 45, 49, es decir, que los márgenes se han ido expandiendo, y ahora mismo digamos que aunque se han ido reduciendo ligeramente, se mantienen más o menos estables. En beneficio neto exactamente lo mismo, es decir, que aquí
Por supuesto, Meta es una empresa que prácticamente conoce todo el mundo, pero si no la conocieras, pues mirando los números, básicamente se puede ver cómo esta empresa es muy diferente a la anterior, pasando, por ejemplo, beneficio neto de 1.500 millones a 39.000 millones. Como ves, hay bastantes diferencias y aquí, por supuesto, encontramos eso. Pero oye, si a lo mejor no nos interesa este sector en concreto, podemos probar otro y en este caso sabemos que las empresas tecnológicas son las que mejor lo están haciendo. Por tanto, si vamos a la parte de tecnología, pues aquí vemos que también nos ha hecho el filtro bastante descarte de compañías y nos quedamos aquí con tres empresas que, ojo, muchas de estas seguro que la conoces, como son el caso de Apple, Qualcomm, y también resulta que tenemos empresas tan interesantes como Infosys, dentro del mismo sector IT que tanto te he comentado en el canal, es decir, las Nagarro, EPAM, Endava, Globant, Accenture, etcétera. Pues digamos que esta empresa también es muy buena y que podemos verla ahora. Y también otra empresa muy interesante que podemos encontrar aquí es, por ejemplo, Lam Research, que también es bastante buena. Precisamente yo me detengo en esta de aquí porque, como ves, todas son empresas de calidad y si te fijas, con filtros simplemente sencillos, crecimiento de doble dígito por debajo de las 30 veces, ROICs de más del 15%, márgenes superiores al 15% y del sector de la tecnología, que es uno de los que mejores lo ha hecho, pues fíjate que encontramos oportunidades bastante interesantes. Yo, por ejemplo, me voy a quedar en este caso con la parte de Infosys y también con la de Lam Research. Precisamente el Lam Research es una pedazo de empresa que aquí, si lo pongo en ticker, puedes ver cómo precisamente voy a poner el ticker que nos pone aquí, que es LRCX, pues pongo aquí LRCX y aquí, como puedes ver, la compañía, si te fijas, es una empresa que, por si no la conoces, está u opera dentro del sector de semiconductores. Es una empresa que también tiene enormes ventajas competitivas y simplemente con ver el gráfico de esta compañía puedes ver el crecimiento que ha tenido. Precisamente esta compañía, al igual que otras compañías que se están viendo beneficiadas dentro del sector de semiconductores, precisamente como Nvidia o como incluso también ASML, que es prácticamente un monopolio, pues Lam Research también es una empresa con enormes ventajas competitivas. Aquí te explica específicamente a qué se dedica la compañía. Como ves, diseña, fabrica, comercializa, reacondiciona y da servicio a equipos de procesamiento de semiconductores utilizados en la fabricación de circuitos integrados, es decir, que esta compañía es bastante necesaria y, como puedes ver aquí, realmente la compañía tiene características que a nosotros nos deberían interesar. Por ejemplo, puedes ver aquí como el Enterprise Value es más bajo que el Market Cap, es decir, que la compañía tiene caja neta. Además, lo podemos ver aquí por el deuda neta EBITDA LTM de los 12 meses anteriores, que está en negativo, es decir, tiene caja neta. Lo interesante también es que los múltiplos son exigentes, entre 20, 25, 28 veces, pero no son tan exigentes como para estar por encima de las 30 veces. Y por supuesto, si vemos aquí en la parte de finanzas el crecimiento que ha tenido esta compañía, salvo 2019, fíjate los crecimientos de 35, 28, 14, 11, 36, 38, luego en 2020 4%, 45 en 2021, 17, 2023 1, es decir, es una empresa que tiene o ha tenido bastante crecimiento. Pero en cuanto a beneficio operativo, como puedes ver aquí, también ha pasado de 118 millones a 5.295 millones y también con márgenes operativos que cada vez han ido en aumento, pasando del 3,3% al 30%, es decir, los márgenes se han ido expandiendo. Esto nos indica de que la compañía tiene claras ventajas competitivas porque puede optimizar costes y a lo mejor seguir subiendo precios y otras cosas. Por supuesto, si quieres que te haga un análisis específico de esta compañía, déjamelo abajo en los comentarios, pero yo simplemente te estoy enseñando cuáles serían los siguientes pasos para encontrar oportunidades de inversión de una forma práctica. Y como te digo, también en cuanto a, por ejemplo, beneficio neto, aquí puedes ver cómo la compañía ha pasado de 113 millones a 4.500 millones. Y si vamos aquí, por ejemplo, a la parte de valoración,
vemos que la compañía, aunque sí es verdad que, por ejemplo, cotizando por PER puede parecer que está un múltiplo exigente, realmente debido a la calidad del negocio, pues es un múltiplo más o menos razonable. Si miramos otros comparables del sector que tienen múltiplos superiores, como es el caso que te comentaba de ASML o Nvidia, que operan dentro del mismo sector, pues vemos que son compañías que cotizan por encima de las 35 o incluso 40 veces, y esta compañía la podemos encontrar por 28. Y si vemos el histórico, en este caso está un poco distorsionado, pero aquí puedes ver cómo la compañía ha sufrido un re-rate a partir de 2019 y realmente el mercado ha llegado a pagar múltiplos superiores. Incluso en 2022 podíamos encontrar esta compañía cotizando a tan solo 9 veces y ahora mismo está cotizando a 28. Puede parecer que es cara, pero realmente digamos que el múltiplo es verdad que ahora mismo está en un rango alto, pero realmente esta compañía sí tranquilamente podría merecer entre 20 o 25 veces, lo que quiere decir que si hiciéramos nuestras proyecciones o estimaciones o expectativas, aplicarle unas 20-25 veces podría ser interesante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, fíjate que para los próximos años, en cuanto a estimaciones, para esta compañía se esperan crecimientos, como puedes ver aquí, del 18, el 17, el 6 y el 3%. Fíjate que realmente aquí solamente hay 18 estimaciones, es decir, número de analistas que cubren la compañía hasta 2026, 18 y 27, pero luego fíjate que 2027 y 2028, ese 6 y ese 3% no tiene mucho sentido y solo lo cubre un analista, lo que quiere decir que tampoco es muy fiable. Si es verdad que para este 2024 se espera que decrezca, pero como ves, esta compañía a largo plazo prácticamente podríamos esperar que en cuanto a ingresos vaya aumentando, en cuanto a beneficio neto también vaya aumentando, pasando de los 3.900 que se esperan en 2024 a los 6.000 en 2028, y como tienes aquí en cuenta lo que te digo, este analista le está aplicando crecimientos mucho más bajos. Fíjate los crecimientos anteriores de 47, 97, 15, 25, 63, 77, menos 27, es decir, esta compañía también es verdad que recompra acciones, también digamos que le da ventaja, es decir, que trata bien al accionista, porque también, como puedes ver aquí, también paga un pequeño dividendo, como te digo, recompra acciones. Si vamos aquí a la parte de financial, como puedes ver aquí, la parte diluida, ves que recompra acciones, por tanto, esta compañía es interesante, pero es que luego tenemos la otra que te comentaba, que es Infosys, que Infosys me imagino que ya la conoces, pero por si no la conoces, es una empresa que también es exactamente dentro del mismo sector, como te digo, Nagarro, Endava, Accenture, todas estas que son del sector IT, como puedes ver, y realmente esta empresa ahora mismo también está cotizando a un múltiplo que podríamos considerar exigente, pero no desorbitado, es decir, por debajo de las 30 veces, con los filtros que pusimos, 24 veces, que más o menos tiene un múltiplo similar a lo que tiene Globant, y Globant, como te comentaba, precisamente por las características de ese negocio que han demostrado que va a crecer cuando otras compañías van a decrecer, y en este caso Globant iba a crecer o se esperaba que creciera a tasas del 15%, pues esta compañía, si te fijas, como vamos a ver ahora, no va a crecer tanto, pero lo interesante de esta compañía es que podríamos catalogarla como una empresa más segura o estable. El crecimiento del gráfico que ha ido teniendo también es interesante, la evolución del precio, pero si vamos aquí a la parte de estimaciones, vemos que en el pasado ha ido creciendo a tasas saludables y que no ha decrecido en ningún momento, cosa que esto siempre el mercado lo suele premiar, y para los próximos años, como puedes ver, si bajo un poquito más y ruedo esto, puedes ver cómo aquí se esperan crecimientos del 4, del 3, del 8, del 9, del 7, del 6... Es decir, serían crecimientos en ingresos no de doble dígito, pero sí son constantes, porque esta empresa, otra cosa no, pero sí ha demostrado que tiene la capacidad de seguir creciendo gracias a que es una empresa de la India que tiene esas ventajas que ya te he comentado de Nagarro, ventajas de costes por tener ingenieros cualificados en la India que le salen más baratos, lo que quiere decir que los márgenes se le amplían y esta compañía es capaz de seguir generando beneficios. Y de hecho, hablando de beneficios,
beneficios, si bajamos aquí a la parte de beneficio neto normalizado, vemos como también se esperan crecimientos del 11, del 9, del 11, en este caso 12% para los próximos años, y para 2024 un crecimiento del 8,9%. Es decir, una empresa que también se espera que siga creciendo y que, como te decía, los múltiplos a los que está cotizando no son una aberración, sí son exigentes, pero son múltiplos que, si analizamos el negocio y la calidad del negocio debido a la resiliencia y recurrencia de ingresos y ventajas competitivas que tiene o ventajas de costes, es lógico que el mercado ahora mismo esté pagando múltiplos en torno a las 24 veces Price Free Cash Flow, o en este caso PER. Como puedes ver aquí por Price Free Cash Flow, si vemos los últimos 10 años, más o menos está, es verdad que podríamos decir que en una parte media, la media de 23 veces, y está cotizando aproximadamente a 24, es decir, podríamos catalogar que la compañía está dentro de su media histórica. Como siempre te digo, no hay solo que tener en cuenta la media histórica de la compañía, pero sí es interesante ver la evolución de la compañía. Por supuesto, en este caso es una empresa, como te digo, que para este sector en concreto, sector IT, que está sufriendo y que se espera que vaya a recuperarse a medida que vayan bajando los tipos de interés, y la señal del Banco Central Europeo de comenzar a bajar los tipos es algo positivo, sobre todo para las empresas de este sector que cotizan o que operan dentro del mercado europeo, porque les va a ser más fácil captar financiación a, digamos, una tasa de interés más baja, por lo que podrían crecer todavía más, o los clientes de estas empresas podrían empezar a invertir más en digitalización. Es decir, todo esto son palancas positivas que, tal y como te he explicado en otros vídeos del canal, todo esto es lo que hay que tener en cuenta a posteriori. Pero por supuesto, esto ya sería más meterme en el análisis tanto de Infosys como en el caso de la otra empresa, que era Lam Research, que es otra pedazo de empresa. Como ves, aquí hay muchas otras empresas interesantes, pero yo en este vídeo te quería enseñar cómo llegar, digamos, a descartar compañías de una forma, digamos, más sencilla, sin llegar a complicaciones, y por supuesto haciéndolo lo más correcto posible. Ahora, una vez si has llegado hasta este punto del vídeo, te voy a enseñar cómo no hay que hacer filtros, en este caso en los screeners, precisamente porque, como te digo, hay que ir de menos a más. Es decir, los filtros tienen que ser amplios, y luego, si queremos seguir descartando, pues ajustamos un poquito los filtros. Pero si de entrada, por ejemplo, imagínate que yo quito aquí el sector tecnológico, es decir, que ya son cualquier sector, y me voy aquí a la parte fundamental y, por ejemplo, voy a quitar todo esto y voy a decir, bueno, mira, pues yo de entrada, como resulta que ahora mismo hay incertidumbre del mercado y no quiero pagar múltiplos altos, pues por ejemplo se me ha ocurrido decir, oye, pues voy a poner que las compañías, o que, digamos, me muestre, en este caso el screener de Finviz, digamos, compañías que coticen por debajo de las 15 veces, por ejemplo. En este caso, si yo pongo aquí por debajo de 15 y por debajo de 15, es verdad que he descartado bastante compañías. Oye, que también quiero buscar una compañía no solo que cotice por debajo de 15 veces, sino que encima para los próximos años tenga, pues bueno, crecimientos de EPS superiores a 25%. Pues en este caso aquí yo voy a poner por encima de 25%. Ves que he descartado muchísimo en este caso, y que también que tengan márgenes pues más amplios. A lo mejor podríamos decir que estén por encima, podríamos decir, de 25-30%. Por ejemplo, márgenes brutos del 25%, márgenes operativos por encima del 25%. Una vez hemos aplicado los filtros, fíjate que a priori parece que estas 4 que nos están mostrando son interesantes, pero debemos ser conscientes de qué es lo que hemos puesto. Le hemos exigido al filtro, en este caso al screener, que nos muestre compañías que crezcan por encima del 25%, que tengan múltiplos bajos, que tengan márgenes altos, tanto operativos como brutos, y nos ha devuelto estas 4 compañías. Si nos fijamos bien en las 4, reúnen entre ellas una característica en concreta, es decir, que las 4 cumplen la misma característica, que es que son, como puedes ver aquí, small caps. Es decir, AMK y CAP son compañías que capitalizan apenas a 2.000 millones, 2.500 millones, 2.700 millones, y luego Rey y Sach, en este caso, pues 320 millones y 140
40 millones, es decir, podríamos estar hablando de empresas microcap. Y precisamente fíjate que ahora en la situación en la que nos encontramos, es verdad que se esperan que las compañías vayan generando cada vez más beneficios, lo que quiere decir que a medida que se vayan bajando los tipos de interés, las empresas, sobre todo pequeñas, que tienen más dificultades para afrontar este entorno complejo macroeconómico, pues lo vayan haciendo mejor, lo que quizás podría ser una oportunidad interesante analizar estas 4, pero tienes que tener en cuenta que si directamente vas o haces estos filtros, a veces te puede salir, en este caso, pues compañías que puedan ser cíclicas, que hayan tenido 1, 2 o 3 años muy buenos y que los analistas proyecten en base a solo esos 2 o 3 años anteriores, cuando no están teniendo en cuenta los cíclicos, porque si son empresas cíclicas, pues lo normal es que aunque hayan tenido años muy buenos, los siguientes años por ciclos económicos les vendrán malos, y esto suele ser así. Y por eso precisamente, una vez digamos que te devuelva esta información, aquí como puedes ver, por ejemplo, si miramos a AMK y lo pongo aquí en ticker, ves que es una empresa que parece a priori interesante, es decir, es una empresa de capital market, es decir, de capital de mercado, una empresa que, como puedes ver aquí, proporciona servicios tecnológicos y soluciones patrimoniales. Como puedes ver aquí, le voy a dar a traducción y puedes ver que hacen gestión patrimonial en Estados Unidos y ofrecen soluciones tecnológicas, es decir, es una empresa tecnológica dentro del sector financiero. Como puedes ver, que parece interesante, es una empresa que, como ves, tiene caja neta, porque al final el enterprise value es menor que el market cap, como puedes ver aquí, pero precisamente digamos que es una empresa, como te decía, que capitaliza a 2.500 millones o 2.400 millones, por tanto este múltiplo no es que esté barato porque a lo mejor tenga un descuento la compañía, sino que está barato por ser una small cap. Ya te he explicado en el canal que cuando hay incertidumbre macroeconómica, hasta que esta empresa no crezca o no tenga la confianza del mercado para que el mercado empiece a invertir en small caps, pues evidentemente estos múltiplos no van a aumentar. Aquí, como puedes ver, el histórico de la compañía, bueno, pues ha crecido desde que salió a bolsa, aquí prácticamente podríamos decir que desde 2019 un 28%, y la parte financiera, como puedes ver, pues digamos que sí ha tenido crecimientos en ingresos bastante buenos, pero luego de beneficio operativo pues ha tenido algunos años bastante negativos, y si bajamos a la parte de beneficio neto también ha tenido algunos años negativos. Incluso podemos ver que en 2023 prácticamente, si lo comparamos con 2017, pues vemos que sí ha estado por encima, pero que le ha costado varios años recuperarse. Por tanto, realmente esta es una empresa small cap que, como digo, puede parecer interesante y ser una oportunidad de inversión, no digo que no, pero sí es verdad que ya el hecho de encontrar este tipo de empresas, al poner estos filtros más exigentes, estamos descartando sin darnos cuenta empresas más resilientes, ya que normalmente las empresas más maduras, estables, suelen tener crecimientos más moderados. Por tanto, digamos que filtrar a, digamos, crecimientos superiores del 25% o márgenes superiores del 25% o múltiplos bastante más bajos, pues al final lo único que le estamos diciendo al screener es búscanos small caps, que ojo, no estoy diciendo que no sea una buena idea, porque quizás, como se espera que de aquí a final de año y para los próximos años, digamos que las small caps empiecen a crecer y digamos a generar más beneficios, ya que se irán bajando los tipos de interés y se espera que la inflación también se vaya normalizando. Por tanto, digamos que podría ser una cosa positiva, pero en mi opinión siempre es mejor hacer un filtro más, digamos, leve, para quitar de los extremos lo que no nos interesa, y luego, si queremos ser más específicos, una vez tenemos un paquete de 1, 2, 3 o incluso hasta 4 páginas de acciones, ahí luego podemos ser más exigentes con algún filtro en concreto. Es decir, si volvemos a los filtros que te había puesto anteriormente, es decir, como recordarás, crecimientos por encima del 10%, también que sean múltiplos que estén en este caso por debajo de las 30 veces, tanto de price free cash flow como de
en este caso per forward, 30 veces también que tengan márgenes por encima del 15%, era en este caso tanto operativos como también brutos. Ves que es el mismo filtro de antes, ves que tenemos aquí varias páginas, como podemos ver 10 páginas, también el ROIC, que es lo que te comentaba, que tuviera digamos por encima del 15%, nos quedamos con esas 4 páginas. Y ahora sí, por ejemplo, si quisiéramos buscar small caps, yo lo que haría con estas características para ver empresas, porque a lo mejor pueden aparecer empresas que estén creciendo o que las proyecciones de crecimiento sean más bajas, pero por problemas temporales. Pero a lo mejor la empresa, digamos, que es más estable en el tiempo en cuanto a crecimiento y puede que te interese para incluirla en cartera. Por eso yo lo que haría es, oye, si yo de estas 4 compañías ahora quiero quedarme con, por ejemplo, small caps, pues sí me vendría aquí a la parte de market cap y pondría, por ejemplo, oye, pues empresas mid cap o empresas small caps. Por ejemplo, mid caps, quiero saber qué empresas mid caps o medianas pues más o menos me ofreces, pues con las características o filtros. Aquí ya tengo una lista bastante más amplia de empresas medianas que cumplen las características de filtrados, que sí es verdad que son más normales o estables. O si, oye, yo quiero empresas más grandes porque quiero saber o quiero tener una cartera de compañías más seguras, estables, que hayan demostrado durante varios años que han ido creciendo, y por tanto aquí pues ya tenemos bastantes oportunidades interesantes. Incluso tenemos aquí, por ejemplo, como puedes ver, Interactive Broker, como te comentaba, Infosys, también Lam Research, que son pedazo de empresones, precisamente son empresas muy buenas que merece la pena tener en el radar, y las estaríamos descartando precisamente por ser más exigentes. Ojo, que si incluso quisiéramos tener small caps, venimos aquí, ponemos small caps y también aquí nos salen una lista más amplia de small caps donde ya sería interesante empezar a hacer el estudio de estas compañías, sobre todo si luego empezamos a ver sectores que ya hemos analizado que son interesantes, o que por lo menos para nosotros, como puedes ver, pues digamos que pensamos que ese sector lo puede hacer bien a lo largo del año. Precisamente es por eso por lo que aquí, una vez tenemos una lista de 1 o 2 páginas, ya de aquí sería más fácil luego descartar por la parte de sectores, como te decía. Es decir, vengo aquí y digo, oye, pues quiero quedarme solo con las tecnológicas, o solo con las de consumo defensivo, o solo con las industriales, o incluso es que mirando aquí más o menos ya con esto podemos barajar qué compañía podemos incluir en nuestra cartera, también valorando qué sectores o en qué sectores no estamos invertidos todavía, porque eso quiere decir que así diversificamos sectorialmente en nuestra cartera y no tenemos, por ejemplo, o todo empresas tecnológicas, o todas de servicios financieros, o todas de salud, sino también digamos que podríamos ir analizando de cada sector diferente para ver si son buenas o malas ideas de inversión. Y bueno, como ves, esta sería la forma práctica de utilizar de forma más correcta un screener, ya que así no descartaríamos tantas compañías y sí es verdad que tendríamos un abanico más amplio para luego elegir lo que más nos interese o lo que más se ajuste a nuestra cartera. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.